En el programa Memorias que Perduran de hoy tenemos el privilegio de entrar a la casa de don Néstor Taboada Terán. Don Néstor es un escritor que ha publicado 128 libros, por cierto, libros que han circulado en el ámbito educativo, libros que se encuentran en las bibliotecas y que constituyen un referente para la lectura de lo que ha ocurrido en el país. Don Néstor Taboada Terán, además de escritor, es periodista y que ha contribuido mucho con su trabajo bibliográfico. Con él estaremos conversando sobre su trayectoria, sobre su trabajo y el aporte que ha desarrollado al país desde sus escritos. Bueno, para mí es una gran satisfacción el de estar unidos con los periodistas, con los escritores que están haciendo la cultura de un nuevo país con una cultura extraordinariamente fortalecida. Y eso es lo que me alegra de haber contribuido a uno de los pedestales más importantes, que es la cultura social en Bolivia, ¿no? A través de la obra de toda mi existencia, porque yo recuerdo que hemos comenzado nuestra actividad cultural en Bolivia, ¿no?, con el primer libro de cuentos, ¿no?, que era Claroscuro. Entonces, Claroscuro, el Día de la Madre, ¿cómo no homenajear a una madre? Luego, la primera novela, ¿no?, y ahí ya se definieron las posiciones. La historia de la masacre de trabajadores mineros de Catavi que cambió Bolivia. Esa masacre fue la más espantosa que se produjo en la historia de Bolivia. El ejército que defendía en realidad las injusticias que se consumaban en ese momento. Bolivia había sido declarada primera productora de estaño en el mundo, y entonces los mineros pidieron aumento de salarios, y en vez del aumento de salarios fue la metralla. ¿Cuántos muertos? 300 muertos. Estaban los militares jóvenes en afán de el golpe de Estado. Necesitaban unos 3, 4, 5 muertos. Pero Gualberto Villarroel, el comandante del regimiento Sucre II de Infantería, cambió los proyectiles, los de fogueo por los de guerra, y los soldaditos tiraron a matar y mataron 300 obreros. Fue la más espantosa matanza. Y como una de las contradicciones nuestras ocurre que los mineros tenían adoración por Gualberto Villarroel. Lo creían que era el salvador del país, y sin embargo en lo íntimo era un hombre soberbio, terrible, ¿no? Entonces, después de consumar un grave desmán, se iba al oratorio, y en el oratorio rezaba
arrodillado. Después de la muerte de los 12 políticos en Chuspipata, él había ordenado. Entonces, después de haber ordenado, se fue al oratorio y empezó a rezar. Eso cuenta el jefe de policía, Eguino, su jefe de policía. Cuando yo fui a decirle que ya estaban fusilados, entonces lo vi rezando al presidente, al dictador Villarroel. Entonces, todos esos acontecimientos. Y yo no quise dejar yo era un escritor principiante, apenas con mis 19, 20 años. Entonces resolví escribir este acontecimiento. Además, el documento de los militares que informan de estos hechos, no, llegué a tener una copia que me dieron en el Parlamento. Entonces ahí hablan del mayor Villarroel, no de Gualberto, de mayor Villarroel, ¿no? Porque querían tapar. Se decía que era la rosca y esto, lo otro, que había divergencias entre ellos. En lo íntimo lo protegían al masacrador. Y al año exacto, el 20 de diciembre, da su golpe de Estado Gualberto Villarroel y sube al poder para liberar a los mineros masacrados el año pasado. Entonces era una cosa así insólita. Ahora hay castigo de Dios, se habla siempre de un castigo de Dios, del castigo del Ser Supremo. Es posible que Gualberto Villarroel haya sido víctima del castigo de Dios, porque era un hombre soberbio. Cuando estaba en la presencia, hizo fusilar a los políticos presos, sacándolos de una de los cuarteles de La Paz, se los llevó al amanecer hasta el camino a los Yungas y ahí se los fusiló y se los tiró al precipicio. Y ahí estuvieron los 6 años. Entonces esas cosas asombrosas que han ocurrido en Bolivia y que se mantienen todavía en el secreto, ¿no? Como el caso del escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz. No se sabe qué ha pasado con él y ha desaparecido. Y sin embargo, han ido circulando fotografías de lo torturado que ha sido en los cuarteles del país. Entonces, esa situación se ha ido tornando, ¿no?, en un hecho que después ya no podría yo detener, ¿no? He ido contando los hechos de la historia, pero ya con un sentido rebelde, con un sentido de denuncia, ¿no? Y bueno, con el planteamiento de que los hombres siempre debemos buscar los grandes ejemplos de la historia. Por ejemplo, Cristo Jesús ha ofrendado su vida por los humildes, ha sido crucificado. Pero nosotros no buscamos crucificaciones. Lo que nosotros, los hombres, necesitamos es hacer que la vida no sea tormentosa. Eso es lo que queremos. Entonces, las universidades, los
institutos de enseñanza, todo eso, tienden a que la vida sea mejor. En ese sentido, yo he publicado historia de los trabajadores. Se publicaron 4 fascículos, ¿no? Ahora esos 4 fascículos me han solicitado de que lo junte, lo corrija y lo publique como Historia Social de Bolivia, y donde todas las matanzas se vaya contando, no quede impune. Entonces, por ejemplo, un hecho: el general Banzer, el primer día que asumió el segundo régimen de la presidencia de la República, entonces, ¿qué pasó? Tomó su escritorio del palacio, revisó los papeles y ahí encontró un asunto pendiente de solución. Un indio que había estado preso en el Panóptico de La Paz muchos años. Y dijo Banzer: ¿y qué hace este indio a tanto tiempo ahí? Es que está pendiente de la sentencia. Bueno, entonces, como mi primer día de labor ha de ser entonces lo sentencio a muerte. Mañana debe ser fusilado el indio. El indio se apellidaba Sux. Entonces el indio Sux debe ser fusilado. Y le pasó lo mismo que a Germán Busch. Germán Busch estaba en la presidencia y ahí le llega una novedad de Potosí. Es la novedad de que una niña de 9 años fue violada por un cura. Entonces él dice: ¡qué infamia! ¡Qué barbaridad! El cura debe ser fusilado mañana mismo. Listo, en Potosí se ven en dificultades. El prefecto dice que se encargue de fulano, el otro, y así fue a dar hasta un sargento para que se encargue. Entonces lo sacan de la prisión al amanecer, se lo llevan detrás del cementerio y por la espalda lo fusilan al cura. Creo que era el cura Catorceno. Bueno, entonces amanece bien. En Potosí los abogados van a buscar a la niña para que preste declaración. ¿Quién ha sido el violador? ¿Cómo ha sido? Todo eso. Entonces la niña declara: bueno, quiero aclarar el asunto. El cura no ha sido el violador. El violador ha sido mi vecino, el joven del colegio, todo eso. Pero, ¿por qué dijiste tú que era el cura? Es que yo dije, lo van a respetar, no le van a hacer nada, todo eso, pero he sabido de que lo han fusilado. Bueno, entonces los abogados le comunicaron al presidente Busch de que ha sido un error fusilarlo porque había sido inocente el cura. Bueno, ¿cómo habría recibido, no? Entonces son esos hombres arbitrarios que cometen estas cosas.
Y en Bolivia ha sido todo arbitrariedad. Entonces yo quiero ahora que dentro de poco salga un libro importante que sea la historia social de Bolivia y que esté ahí todos los crímenes de los hombres que han cometido hechos que no debían nunca cometer en su vida. Don Néstor, ha sido el país más martirizado de la tierra. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la tarea de un escritor? Y en su caso, precisamente, ¿hacia dónde apunta su trabajo? Bueno, el problema de que un escritor siempre se fija sus metas, su trabajo, su labor. Bueno, en el caso mío, yo nací políticamente cuando la masacre de Catavi de 1942. La prensa, el parlamento, los líos que se producían, entonces yo fui producto de eso. Entonces fui al Parlamento, al último piso, con mis compañeros del colegio, del trabajo, todo eso, porque yo ya trabajaba en la imprenta. Entonces fuimos y entonces como vociferábamos allí en la barra, nos sacaron a golpes. Dijeron, la próxima vez no los vamos a echar, la próxima vez los vamos a llevar presos a la policía y ahí los vamos a tener buen tiempo. Entonces, jóvenes de 15 años, de 14 años, ya estábamos involucrados en eso. Entonces, fui a trabajar a la imprenta y en la imprenta me impregné de ideas nuevas, ¿no? Yo era a los 20 años dirigente máximo con Waldo Álvarez, ¿no? Creador del Ministerio de Trabajo, con Waldo Álvarez, ¿no? de un joven linotipista. Entonces yo trabajaba en la imprenta, en el linotipo. Entonces yo copiaba los artículos en la imprenta consciente de lo que estaba haciendo, aprovechaba, pero yo notaba cómo algunos linotipistas, dactilógrafos, copiaban los artículos y no sabían qué habían copiado, ¿no? Mientras tanto yo copiaba y me daba cuenta de lo que quería decir el autor. Entonces aproveché, fue una escuela para mí. ¿Qué riesgos tiene ser escritor? Los mayores riesgos. ¿No ven cómo lo matan a Marcelo Quiroga Santa Cruz? Bueno, y hay otros que mueren de hambre, ¿no? Como el caso de uno que murió últimamente en el Alto de La Paz, ¿no? Y era un famoso autor. Y en La Paz han muerto muchísimos escritores así, ¿no? Víctimas del olvido y de todo eso. Porque el escritor boliviano, como en ninguna parte del mundo, no tiene seguro social. Y lo primero que debe hacer Bolivia es dar un seguro social a un escritor. En Argentina, en Chile, en el Perú, en el Brasil, hay por lo menos que les reconocen y también les benefician con algún emolumento, así. Pero en Bolivia no. Entonces yo creo que las sociedades de escritores, todo eso, deberían hacer
unirse, ¿no?, y discutir cuál es la condición del escritor, qué beneficios tiene ser escritor de un país poco desarrollado como Bolivia, ¿no? Yo creo que el mérito más grande para un escritor ser un escritor boliviano, un hombre sufrido, ¿no?, sin beneficios sociales. A mí, por ejemplo, me tienen, ¿no?, sin beneficios sociales. La jubilación que tengo es apenas de la universidad. Son 500 bolivianos de jubilación que recibo. Y es por los pocos años que he trabajado en la Universidad de San Simón, en la Universidad de Oruro y en la Universidad de La Paz. Y sin embargo sigue escribiendo, don Néstor. Ahora no escarmiento, ¿no? El hecho de que haya publicado 128 libros, ¿no? Algunos parientes me dicen, ya pues bastante, ¿dónde más? Entonces yo a veces, pasando de sinvergüenza, digo, mi aspiración es llegar a los 200 libros. El más grande escritor productor ha sido Julio Verne y ha publicado 300 libros. Ahora hay otros que han tenido, no sé si menos o más, pero de todas maneras son sumas astronómicas. No es un caso especial en el mundo, en el caso mío, que un escritor de origen proletario haya llegado a los 128 libros. De los 128 libros, ¿cuál ha sido el que más se ha difundido? En mi primera época, El precio del estaño, o sea, mi primera novela. Mi primera novela, El precio del estaño, sobre la masacre de trabajadores mineros, ¿no? Ocurre que la librería Juventud, que era editorial, ¿no?, dijo, bueno, le vamos a publicar la novela. Además, usted obrero, todo eso, es interesante su situación, entonces le vamos a publicar 1000 ejemplares. Váyase de inmediato a la editorial Don Bosco, y en la editorial Don Bosco le van a hacer el libro. Deje los originales ahí. Fui a la librería Don Bosco, ¿no?, hablé con el jefe de talleres, y el jefe de talleres me dijo, es una miseria, 1000 ejemplares. Este libro debería editarse 20.000 ejemplares. Bueno, entonces hable usted con el dueño de la editorial Juventud para hacerle esa cantidad. Porque estamos en el periodo del MNS y el MNS está queriendo aprovechar la masacre de Catavi, endilgando a la rosca, todo eso, y va a aceptar. Entonces fui donde el dueño de la editorial, y el dueño de la editorial dijo, no, está loco, ¿no? Entonces yo voy a hablar con el dueño de la editorial Don Bosco. Habló y llegaron a un acuerdo de que se editaría 10.000 ejemplares. 5.000 ejemplares para mí y 5.000 para la editorial Juventud. Bueno, entonces las condiciones de la editorial Juventud. Después de 6 meses de que yo venda el libro, usted recién va a vender.
Y no va a vender en las ciudades, va a vender en las minas, nada más que en las minas. Y quizá también en algunos establecimientos educativos. Bueno, cumplí al pie de la letra. He cargado 5.000 ejemplares, ¿no?, yendo de mina en mina. En algunas minas, como la Choglia de La Paz, no me dejaban entrar. Me decían, ese libro es un libro que va al... O de lo contrario, no he tenido problemas como en la mina Huanuni. Me dijeron, usted ha traído libros y ha vendido miles, ahora tiene usted su cheque, pero yo le prevengo, me dijo el gerente de ventas, yo le prevengo, esta es la primera y la última vez que le permito vender libros. Nunca más traiga libros, traiga carne, verduras, todo eso, yo le voy a aceptar, le voy a colaborar para vender, pero libros de ninguna manera. Señora secretaria, entréguele su cheque al señor. Un cheque fabuloso. Bueno, se juntaron los cheques y compré mi casa en La Paz. Y me casé. Y a mi esposa la llevo a la casa. En Miraflores todavía existe la casa. Hemos tenido el privilegio de conversar con don Néstor Taboada Terán. Sin duda, lo que él refleja a través de su testimonio nos da la idea de quién es don Néstor Taboada Terán. Una persona que, por cierto, ha recogido una infinidad de hechos, de acontecimientos en el país y que están reflejados en la gran cantidad de libros que ha escrito. De hecho, la entrevista con él no ha concluido. Les invitamos a escuchar una segunda parte en el programa de Memorias que Perduran, programa que se difunde por Canal 11 Televisión Universitaria. Gracias y hasta el próximo encuentro.